Bienvenido. Mi nombre es Nicolás Montenegro y junto a mi compañero Christopher Troncoso les vamos a presentar sobre la investigación que hicimos relacionada a la replicación de datos en sistemas no SQL. Empezaremos con una sección relacionada al significado y características propias del sistema NoSQL a través de su descripción, características, los tipos, ventajas y uso de aplicaciones del sistema NoSQL en el comercio y la vida diaria. Para comenzar empezaremos describiendo lo que significa la base de datos NoSQL. Estas bases de datos son tipos del no relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que son entidades o tablas para generar tablas nuevas o modificarlas, no es necesario que dependan de otras tablas, por ende no existe relación, conservando la instancia de las ejecuciones y la integridad de las configuraciones. Esto permite expandir los sistemas a través de más nodos, por consiguiente, permite usar series de características tales como la replicación, la distribución de carga, el particionamiento de los datos, entre otros. Los sistemas NoSQL deben tener 6 elementos claves: la habilidad de escalar horizontalmente con operaciones simples, la habilidad de replicar y distribuir los datos sobre varios servidores, llamada simple a nivel de interfaz o protocolo, un modelo de concurrencia más débil que las transacciones ACID, uso eficiente de disco distribuido y de memoria RAM, y la habilidad de añadir dinámicamente nuevos atributos a los registros. Todas estas características las vamos a ver a través de diferentes elementos que son propios de la base NoSQL y que los identifican frente a los sistemas SQL como sistemas más dinámicos, flexibles y escalables. Los sistemas SQL tienen un tipo de transacción ACID. ¿Cuál es su significado? Esta es una sigla que quiere decir atomicidad, que sus operaciones se ejecutan como un todo o no se ejecutan; consistencia, que la base de datos no tendrá pérdidas y se mantendrá como un único cuerpo a lo largo del tiempo; aislamiento, que no sufrirá cambios a lo largo de su ejecución; y durable, que nos asegura que estará siempre íntegro a lo largo del tiempo, versus al tipo de concepto base que aplican las bases de datos no relacionales. Esto quiere decir que nos aseguran disponibilidad a lo largo del tiempo, que esto cambia con el tiempo, o sea, mutan tanto en sus tablas como en su tipo de datos o los datos mismos, y que eventualmente se volverán consistentes, ya que no siempre se asegura la integridad física del sistema, ya sea por la caída de los nodos o por el tipo de tecnología que se estén aplicando. A diferencia del SQL, las bases de datos no relacionales se pueden clasificar en distintos tipos. El primer tipo es la documental, que administra en forma de documentos grandes cantidades de información con una longitud variable. Porque cada elemento es aislado del otro, esto significa que no poseen una estructura definida. Cada palabra que se ingresa dentro de las bases de datos documentales se indexa, lo que permite una búsqueda sin la necesidad de indicar el campo, solamente a través del contenido. Algunos sistemas que lo utilizan son CodeDB, MongoDB, Terrastore, RuDB, OrientDB y RavenDB. El segundo tipo de base de datos no relacional es el de tipo de grafo. El grafo está representado por una colección de nodos donde cada nodo se considera un elemento. A su vez, cada nodo se conecta con otro nodo mediante una unión, y esa unión en específico también puede tener atributos. Los atributos o las propiedades son de tipo slab, que significa que están pegadas, y estas son de clave-valor, donde cada valor se le atribuye una clave específica. Algunos sistemas que utilizan este tipo de base de datos no relacional son Neo4, HyperGraphDB, AllegroGraph, Big Data, OpenLink, Virtuoso y VertexDB. Otro tipo de base de datos no relacional es la de clave-valor. Esta se centra en la utilización de contenedores que almacenan elementos de forma infinita. Estos se agrupan en pares, donde una parte es el valor y la otra es la clave. Las claves son únicas e irrepetibles y sirven para obtener el valor. Por eso es que se dice que tienen propiedades del tipo slab, que significa que están pegadas. Algunos sistemas que lo utilizan son Amazon SimpleDB, Azure Table Storage, Riak, Redis, Scalaris, Tokyo Cabinet y MemCachéDB.
Las bases de datos no relacionales de tipo multivalor se asemejan en gran parte a las de clave-valor, puesto que cada valor le corresponde una clave en específica. La diferencia radica en que aquí se pueden tener más de un valor asociado a la misma clave. Esto se utiliza para diferenciar distintos tipos de datos. No obstante, la cantidad de valores asociados a una clave puede diferenciar entre distintas claves. Algunos sistemas que lo utilizan son U2 y OpenInsight. El siguiente tipo de base de datos no relacional es la orientada a objetos, que se utiliza frecuentemente en el análisis de datos complejos. Esta se asemeja muchísimo a la programación orientada a objetos, puesto que ambas encapsulan los datos en estos denominados objetos. Estos objetos se asocian con tres elementos. El primero es el conjunto de variables que contienen los datos del objeto, donde sus variables tienen que corresponder con los atributos del mismo. El segundo es el conjunto de mensajes, que tiene el objetivo de seleccionar y analizar los datos de los campos mediante el llenado del método. Este puede tener uno, varios o no tener parámetros. Finalmente, el conjunto de métodos es cada uno de los cuales donde se devuelve un resultado tras la interpretación de los mensajes. Algunos sistemas que lo utilizan es DB4, Versant, Perls, SODB y Neo. La sexta base de datos no SQL es la llamada tabular. Esta se asemeja mucho al SQL tradicional, puesto que cada elemento tiene el mismo número de campos o columnas, en donde cada fila se le incluye el missing o 0 en caso de no haber un valor respectivo. A su vez, cada fila tiene asociada una sola clave única e irrepetible dentro de la base de datos. Esta base de datos de tipo tabular ignora las normalizaciones, excepto el concepto de la llave principal y de no repetir los grupos o filas exactamente iguales. Algunos sistemas que lo utilizan es Hadoop, HBase, Cassandra, Hypertable, Cloudera y SciDB. El último tipo de base de datos no relacional es el array. Este centra su uso específico en el almacenamiento de datos de tipo array o listas en español. Estos soportan cantidades de datos aún más grandes que las bases de datos no relacionales anteriores y proveen de respuestas rápidas de búsquedas complejas. Estas listas pueden tener uno, dos o más elementos. Existen sistemas que emulan el almacenamiento de datos de tipo array, pero existen otros que lo almacenan específicamente, como lo es Gigaspace, Hazelcast y Hoafig. Los sistemas no SQL y SQL difieren en muchos sentidos. A continuación, algunas ventajas y desventajas de cada una de las partes. El primer punto es la curva de aprendizaje. Los sistemas SQL requieren de conocimiento de ingeniería para normalizar y estabilizar el sistema para que sea fiable a largo plazo. Si estos conocimientos no son adquiridos, el sistema puede fallar y puede volverse inconsistente a lo largo del tiempo. Los sistemas SQL no requieren de estas consistencias, ya que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Además, muchos de estos sistemas trabajan con su propio lenguaje, o sea, diferente a SQL, ya sea como JavaScript, Java u otros, o variantes del mismo SQL, por lo que el desarrollador solamente necesita saber el nivel necesario de conocimiento de programación referente a sus necesidades. El siguiente punto es multitablas. Como los sistemas no SQL no tienen relaciones de su entidad a través de las tablas, son necesarias más de una operación para recopilar un conjunto de datos. Frente a los sistemas SQL, ya que su lenguaje lo permite, poder recuperar un dato a través de varias tablas con varias características dentro de su operación. Esto hace que sea más fácil hacer operaciones de gran complejidad, incluso para investigación o minería de datos. El siguiente punto se refiere sobre la licencia que tienen estos sistemas. Los sistemas no SQL nacen a partir de alternativas open source, es decir, código libre, donde los desarrolladores pueden modificar y mejorar este sistema sin depender de licencia o permiso del desarrollador o las empresas que lo mantienen. Esto hace los sistemas más escalables, que puedan responder rápidamente a las necesidades del mercado y que puedan reportarse y solucionarse problemas rápidamente, frente a los sistemas SQL que son mayormente privados y necesitan de la licencia de corporaciones e instituciones para su funcionamiento. A cambio, esto asegura servicios para la empresa
que promueven una rápida solución a los problemas y un servicio técnico personalizado. El siguiente punto es la consistencia, que quiere decir que los datos se mantendrán íntegros a través de sus tablas y los nodos que los reciben a través de distribución o réplicas. Como los sistemas no SQL nacen a partir de un tipo de transacción PACE, no se asegura su integridad al permitir comunicaciones del tipo TCP, es decir, sin confirmación de recepción. Por ende, muchos de los datos que se pueden distribuir pueden perderse en el camino y no pueden ser recuperados, frente a los sistemas SQL que siempre nos aseguran una consistencia al asegurar que cada operación esté confirmada a través de un acuse de recibo a su finalización. La escalabilidad de los sistemas no SQL está dada gracias a la flexibilidad de estos. Como no hay dependencia que esté dada a través de las relaciones, los sistemas pueden expandirse a través de tablas nuevas, nodos nuevos o distribución de sus datos a través de replicación o particionamiento de estos. Los sistemas SQL y no SQL difieren mucho en su rendimiento. Los sistemas SQL, al nacer a partir de los años 70 y gracias a las necesidades de la empresa, han tenido un desarrollo escalable bastante amplio y mucho más desarrollado que los sistemas no SQL, ya que estos tienen que satisfacer las necesidades de la empresa y la seguridad que éstas requieren. Los sistemas no SQL nacen a partir del año 2000 como una necesidad emergente de las startups o proyectos de emprendimiento que no requieren una base de datos compleja y estable. Por ende, los avances de estos sistemas han sido básicamente recientes. Sin embargo, al ser código libre, la comunidad siempre está dispuesta a mejorarlo y adaptarlo a las necesidades de las pequeñas empresas que fue donde empezaron estos sistemas, que se adapten de sistemas pequeños a otros más grandes que sostienen las nuevas necesidades de esta pequeña empresa que han ido escalando a lo largo del tiempo. Como había mencionado anteriormente, los sistemas no SQL son mucho más flexibles frente a los SQL, ya que estos no tienen relación entre sus tablas. Los sistemas SQL tienen esta dependencia, por ende sus entidades son más estáticas, lo que no permite escalarlo tan fácilmente como los sistemas no SQL. Los sistemas no SQL permiten cambiar su estructura a lo largo del tiempo, ya sea agregando nuevas columnas, nuevos tipos de datos, o incluso pudiéndolos botar o renovar sin necesidad de desconectar el sistema. La experiencia y prestigio de los sistemas no SQL es gracias a su tiempo de data, que se refiere al año 1970. Los primeros sistemas aparecen por el año 1980 y han ido perfeccionándose hasta la fecha, versus a los sistemas no SQL que han nacido a partir del año 2000 y han tenido un lento pero progresivo desarrollo. Dentro de los casos de uso que podemos ver en el mercado de los sistemas no SQL, podemos señalar a tres grandes compañías. Google, el cual a través de su servicio App Engine ofrece Bigtable, un sistema de base de datos que se basa a partir de HBase para crear tablas de base de datos con capacidad virtualmente ilimitada. Esto permite de que los desarrolladores a través de interfaces simples puedan agregar bases de datos a sus aplicaciones sin tener que velar por la integridad de estas. Amazon a través de DynamoDB ofrece sus servicios de base de datos ilimitada para su servicio Amazon Web Service. Este tipo de base de datos también con similares características a Bigtable ofrece una capacidad virtualmente ilimitada, con seguridad y consistencia a través de todos sus datos. Otro caso de éxito podemos ver en el mercado es el de Facebook, el cual migró su sistema SQL a Cassandra, una evolución natural de DynamoDB hecha de código libre, el cual ha permitido avanzar y escalar horizontalmente a través de varios nodos servidores, lo cual ha permitido de que sus usuarios puedan almacenar montón de datos, ya sea publicaciones, mensajes, y los cuales puedan ser
encontrados a través de un buscador fácilmente. Además, ellos han implementado el sistema de BitTorrent, al igual que Twitter, para facilitar la comunicación entre nodos y mejorar los tiempos de búsqueda y de respuesta al usuario. A continuación vamos a pasar al punto sobre la replicación. Para ello describiremos sistemas, nombraremos algunas de las arquitecturas disponibles en los sistemas y algunas de sus propiedades y características. El sistema de replicación de la base de datos NoSQL es un método de protección, el cual copia los datos de un nodo de una base de datos a sus pares, permitiendo una mejor velocidad de lectura, asegurando que estos puedan ser recuperados en caso de que el nodo principal caiga y mejorando la estabilidad del sistema. Este sistema no reemplaza el particionamiento de datos, el cual es complementario. Los desarrolladores de los sistemas han optado por diversas arquitecturas para disponer de la opción de replicación en sus sistemas. A continuación veremos tres de estos tipos que podemos encontrar mayormente en el mercado: servidor principal, secundarios y árbitros, servidor maestro esclavo y anillo. El primer sistema que veremos es el de miembro principal, secundarios y árbitros implementado por MongoDB. Este consiste en tener varias instancias llamadas miembros manejando los mismos documentos, a partir de una instancia principal que replica sus cambios al resto de los servidores secundarios. Esto permite que en diferentes nodos se puedan conectar a sistemas como secundarios y tomar el relevo del sistema principal en caso de que éste caiga a través de una votación. Además, se disponen de árbitros que regulan estas votaciones. Según las propiedades que tiene cada sistema, estos pueden disponerse de lectura y escritura. Por ejemplo, el miembro principal tiene control total del sistema. El siguiente sistema a revisar es el de servidor maestro esclavo, también implementado por MongoDB, el cual es antecesor del sistema de miembros mencionado anteriormente. En este, el maestro actúa como un nodo normal y único en el sistema, escribiendo sus operaciones normalmente y llevando a registrar ello en el OPLog, el cual es un registro de operaciones. Los esclavos se conectan a este servidor maestro y replican la información contenida en el registro de operaciones, sincronizándolo constantemente. Si los nodos secundarios, llamados esclavos, no reciben información de este OPLog, son botados y vueltos a sincronizar nuevamente. Lo cual, si el archivo de registro de operaciones tiene un tamaño muy grande, a la orden de gigas, esto puede dificultar el proceso de réplica. Tal como en el sistema anterior, el maestro tiene control total del sistema y los esclavos solamente tienen derecho a lectura. El tipo de réplica de anillo es implementado por CassandraDB, el cual consiste en varios racks conectados entre sí en forma de anillo. En este grupo, uno de ellos es el servidor principal, el cual recibe las instrucciones desde un cliente. Este, como el servidor principal, tiene derecho a escritura y dominio total sobre el resto de los nodos. Este replica la información al resto de los nodos del sistema a partir de un factor de réplica, el cual tiene que ser menor al número total de anillos de nodos comprendidos en el anillo. Hay tres tipos de réplica: el de rack inconsciente, donde el nodo principal da la orden a uno de los miembros del anillo para replicar y este lo distribuye a sus pares sucesivos según la cantidad de nodos que se refieren en el factor de réplica. Los otros dos tipos son el de rack consciente y el de dataciente consciente, donde el servidor principal distribuye las réplicas a nodos conocidos y numerados en el sistema. Estos nodos también tienen conocimiento y saben la información que contiene y su lugar en la posición del anillo. Para el sistema de réplica podemos nombrar cuatro características o propiedades principales: concurrencia, tolerancia a fallos, distribución lógica y geográfica y persistencia. Como se mencionó en un principio, los sistemas NoSQL están basados a partir de transacciones base.
dentro de sus características está en que la concurrencia no está asegurada. Esto es porque las llamadas y las operaciones entre los nodos están basadas a partir de conexiones asíncronas y no sujetas a acuse de recibo. Por ende, la información replicada a otros nodos puede perderse en el camino. Esto quiere decir que a largo plazo los nodos no pueden mantener una réplica exacta de sus pares, y si el nodo principal o alguno de los nodos cae y pierde la información, el nodo que supuestamente estaría dispuesto para réplicas no podrá contenerlo. Esto se ha paliado según las actualizaciones de los sistemas y según las mejoras que han hecho este. De hecho, Cassandra asegura total consistencia en sus operaciones, tanto en su réplica como en su distribución de datos. Una de las mejores características a favor de la replicación es la tolerancia a fallo, ya que hay una cantidad extendida de nodos que reciben la información. Si uno de los nodos principales fallan, estos nodos pueden tomar el relevo del nodo principal y contener la información. Además, si una mayor cantidad de nodos disponibles en el sistema con la misma información, hay una mayor tasa de respuesta hacia el usuario, tanto en tiempo como en calidad. Otro punto es la configuración. Si el sistema está bien configurado, el sistema debería recuperarse fácilmente. Además, considerando de que los nodos de la replicación pueden estar tanto dentro del sistema o data center en una conexión LAN o fuera del data center en una conexión WAN. Como había mencionado en el punto anterior, los nodos pueden estar distribuidos tanto dentro de un mismo sistema o externo. Esto nos asegura de que si uno de los dentro del sistema cae, otro puede ser suplido. Pero si en alguna catástrofe natural o masiva como un terremoto bota todo el sistema, se puede asegurar que un dataset que está en otra ciudad pueda tomar el relevo y pueda responder a las consultas del usuario sin que éste lo note. Esto es un gran punto para la transparencia, ya que el usuario no necesariamente debe saber la localidad de sus datos en la base de datos. Y el último punto por cubrir es de la persistencia. Muchas de las bases de datos no relacionales tienen su funcionamiento principal dentro del disco duro como el almacenamiento persistente. Es decir, que por cada operación realizada, ésta se guarda en el disco duro. A pesar de ello, tiene un índice inmediato de RAM para ofrecer una rápida respuesta a los clientes. Sin embargo, hay otros sistemas como Redis que almacenan sus datos en la memoria RAM para mejorar los tiempos de respuesta. Sin embargo, esto puede ser inconveniente en caso de caída y en caso de que las probabilidades de que un nodo caiga sean altas. A pesar de ello, estos sistemas guardan sus datos en el disco duro solo como modo de recuperación en caso de emergencia. Y esa ha sido toda la presentación. Muchas gracias por su atención. A continuación, mostraremos un video tutorial sobre el uso de la replicación de bases de datos a través de MongoDB y un ejemplo práctico de uso en Python.